Dios les bendiga, amada iglesia, amados amigos. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Antonio José Castaño, quien por la misericordia del Señor pastoreó la iglesia del Señor aquí en el municipio de Pore. Hemos podido traer desde la capital del departamento de Casanare, de Yopal más exactamente, hemos querido traer a nuestro hermano pastor José del Carmen para hacer una vida y obra de la vida de él, desde el tiempo de su infancia, de su tiempo hasta la conversión, y del tiempo de la conversión hasta el día de hoy. Hacemos esto porque es bueno tener memoria de estos varones de Dios que tienen mucho para enseñarnos, mucho para contarnos, y poder tener ese recuerdo, y que él con su propia autoría relatarnos la vida de él hasta el día de hoy. Por lo cual quiero dejarlo con nuestro amado hermano pastor. Dios les bendiga, mi hermano José. El Señor Jesús le bendiga. Amén, mi hermano. Gracias. Bueno, así como estaba contando mi hermano, pues quiero también contar lo que fue mi infancia y cuál fue mi vida, mi juventud y la conversión y hasta el día de hoy. Pues les cuento que soy hijo de padres campesinos. Mis padres eran oriundos de Ocaña, Norte, Santander. Ellos se trasladaron de allá del norte de Santander a Huachica, Cesar, y allí se radicaron, y allí estuvieron una familia de cinco hijos. Yo soy el mayor de los 5. Y allí, pues, en ese entonces se sufría mucho porque no habían, como hoy, que hay, digamos, escuelas en el campo. En ese entonces no se podía tener este privilegio. Y por esa razón, nosotros, mis hermanos, nosotros no tuvimos estudio, no tuvimos el privilegio de ir a un colegio, porque no existía, digamos, en el campo, y ya para la ciudad, para los pueblos, pues ya era muy tras mano. De esa manera, pues crecimos así, en esas condiciones. De ahí se vino, ya yo tenía, cuando la violencia, porque yo nací en 1946, y la violencia inició en el 49 más o menos, y los fuertes fueron del 50 al 54. En ese ya yo tenía conocimientos y sufrimos las consecuencias de esa violencia de ese entonces. Tuvimos que huir del campo al pueblo. Y bueno, esto fue bastante tremendo, la vida de nuestros padres con nosotros, que estábamos pequeños. Transcurrió el tiempo, y por ahí, digamos, después que pasó la violencia, llegó una señora profesora allá a la casa, y fue donde me enseñó las primeras letras para conocer, digamos, ya para aprender a leer y aprender a hacer los números. Mi padre me compró una pizarra, y allí comencé a aprender a leer por esta profesora. Y de ahí ella se fue, de allí, de ese lugar, pero yo comencé con mi interés de estudiar, pero lo hacía solo. Y de esa forma, pues, aprendí al menos a leer, y aprendí a escribir de mi propia cuenta. Por eso hoy lo que puedo desempeñar y puedo hacer es porque el Señor Jesucristo me lo ha enseñado, y gracias a Dios por ello. Bueno, así transcurrió el tiempo. Tuvimos muchas cosas tremendas que tuvimos que pasar, como por ejemplo, yo sufrí, me pegué una cortada en la rodilla porque yo le ayudaba a mi padre a trabajar. Tenía aproximadamente 8 años
y me fui con él a trabajar y me pegué una cortada, y de esto pues me afectó muchísimo. Yo estuve enfermo, digamos, es decir, paralítico, 9 días, paralítico, total, que no tenía, digamos, no podía ni siquiera voltearme. Y yo considero que de ese entonces la gracia del Señor es, digamos, para nosotros ha sido una cosa muy hermosísima, porque a pesar de no tener conocimiento de Dios y a pesar de no tener, de no saber nada totalmente, Dios siempre ha sido con nosotros tan bueno, de verdad. Entonces me recuperé de eso, duré como un año totalmente paralítico, digamos, sin poder caminar, y me recuperé, y de ahí al año mi papá me pegó una cortada en la mano, inconscientemente, digamos sin tener ninguna culpa, sino cosas de la vida. Y esto fue en cosas, digamos, muy traumáticas para mí y para mis padres. Y de así fui creciendo hasta llegar a ya hacerme ya adulto. Y bueno, de allá del departamento del Cesar, me trasladé, ya me hice hombre, me trasladé para aquí, para el departamento de Arauca. Y ahí en el departamento de Arauca trabajábamos en una finquita, en una parcela que teníamos en compañía de mis hermanos. Y allí conocí yo, digamos, por un señor adventista, conocí la palabra de Dios. Pero ahí, digamos, solamente tuve el conocimiento, pero no tuve, digamos, no continué, sino que solamente conocí la palabra y me interesó muchísimo. Pero de esas cosas que no hay, digamos, una secuencia, ni las personas se interesaron tanto porque yo siguiera el Evangelio, sino que solamente el conocimiento. Transcurrieron unos años y entonces fue cuando conocí a mi esposa. El conocer a mi esposa, a pesar de que que yo me había venido del departamento de Arauca, del Cesar, Arauca, allí pensaba de pronto, bueno, tener una esposa llanera de acá, del departamento de Arauca, y fue lo contrario. Una familia se trasladó del departamento del Cesar a la región en donde yo estaba viviendo, a esa misma vereda. Y mire usted las cosas como son tan perfectas que hace Dios. Sin saberlo, mi esposa fue una paisana, también de allá, del mismo departamento. Y allí, bueno, contrajo mi matrimonio, eso fue en el año 1975. Y después de tener ya los dos primeros muchachos, una niña y un niño, fue cuando tenía el conocimiento de la palabra y yo sentía que no estaba bien así. Y tuve la inquietud de buscar una iglesia donde congregarme. Y un día le dije a mi esposa, le dije yo, mija, me voy a ir para el pueblo el sábado y voy a buscar una iglesia donde me voy a congregar porque yo no puedo continuar así. Ella pues no tenía conocimientos y ella le dio mucha risa de ver la actitud mía, pero yo le dije nada, yo me voy. Y así fue, yo me fui ese sábado temprano para el pueblo y miré por allí, cuando miré una iglesia cristiana, dije, aquí esta noche me voy a congregar. Y llegué esa noche y bueno, cuando hicieron la invitación, yo pasé adelante y tomé mi decisión. Eso fue el 12 de diciembre de 1982, cuando yo tomé la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. De ahí en adelante fue mi vida cristiana. Yo sentí mucha paz, sentí mucha alegría, mucho gozo.
De ahí en adelante mi vida cambió, las cosas cambiaron. Ya yo esa noche, al otro día que me fui para la casa, contento, gozoso de haber aceptado a Jesucristo nuestro Señor como mi Salvador. Y bueno, mi esposa pues no lo creía. Ella me dijo, le pongo 15 días. Y yo dije, vamos a ver. Y nada, cuando ella vio que las cosas no eran así, fuimos a una campaña y ella ya en esa campaña aceptó al Señor también como el Salvador de su alma. Y de ahí en adelante seguimos. Bueno, ya después de tener el conocimiento, después de estar, yo tuve 9 años, casi 10 años estuve perseverando como creyente y tomando participación así en ayudante. Y bueno, de ahí pues la propuesta de salir al ministerio ya sí fue, digamos, una iniciativa de los pastores que me dijeron, bueno, ¿usted qué? ¿Por qué no piensa en el ministerio? Y yo les dije, pues bueno, hay que orar para, si es la voluntad de Dios, pues bien. Y así fue que tuve la propuesta de ellos y comencé a orar. Un año orando para ver si, digamos, era la voluntad de Dios o no era su voluntad. Y así fue. Cuando llegó el momento que tuve ya la oportunidad de salir del ministerio, pues para mí fue algo de mucha alegría, de mucho gozo, de tener ese privilegio de salir del ministerio. Pues ya tenía una experiencia ya avanzada porque pues yo me interesé mucho en escudriñar las escrituras, leía las escrituras mucho, leía bastante porque me interesó mucho, digamos, esa parte cristiana. Y sobre todo, pues tuve mucho apoyo con los pastores que estuve congregándome, los pastores que me guiaron, digamos, en el camino del cristianismo. Y de ahí en adelante, pues yo les colaboraba mucho, era muy interesado en tomar participación digamos, en la iglesia, ayudarles a predicar, a la dirección, y bueno, todo lo que tenía que ver con el ministerio. Y esto pues me llevó para que ellos tomaran también esa iniciativa para que saliera al ministerio. Bueno, gloria a Dios. Hemos oído un relato de nuestro hermano José, nuestro hermano pastor José del Carmen, desde el momento de su niñez, parte de su adolescencia, parte de lo que tuvo que vivir en medio de la violencia, la cual yo creo que es duro uno en esa edad enfrentar una situación como esa, donde la violencia atrapó a muchas familias y acabó con muchas familias, como en los tiempos de hoy prácticamente. Pero nos relataba también acerca de cómo él obtuvo conocimiento por medio de aquel varón que luego conoció a su esposa. El anhelo de él era, como decía, poder tener una esposa llanera, pero mire que ese era el plan de mi hermano, pero Dios tenía otro plan diferente, tenía un propósito específico con nuestro hermano pastor. Y vemos de que dice que allá en aquel lugar donde él fue a vivir, de allá de Aguachica, se fue a vivir al departamento de Arauca. Allá conoció a una joven muy hermosa y bueno, se simpatizaron y resultó siendo que también ella era paisana. Óigalo bien, mire cómo son las cosas de Dios. Y se enamoraron hasta el momento en que llegaron a casarse. Luego ya se interesó él en buscar de Dios, se interesó, ¿sí? Anhelaba él estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, y esto era un propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito con nuestra vida, y vemos cómo él llegó
y pudo encontrar una iglesia, porque él decía, anhelaba congregarse en una iglesia cristiana, él deseaba, anhelaba oír la palabra de Dios. Había un propósito muy importante, muy grande del Señor con este siervo. Y vemos cómo relata de su conversión, de cómo Dios lo puso en gracia con aquellos varones de Dios y cómo lo llamaron al ministerio por ver el desempeño, ver el deseo que él tenía de servir, esa ansiedad que es lo que tiene que haber en nosotros los cristianos. Y se notaba de que él quería servir al Señor. Y eso lo notaron estos varones hasta que lo llamaron a él al ministerio. Y hombre, mire, qué maravilloso es el Señor. Entonces, vamos a permitirle a nuestro hermano José que nos siga relatando porque está interesante. Vamos a ver qué más hizo el Señor con él desde ese momento en que él aceptó su ministerio. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sintió él o ese deseo que lo llevó a aceptar ese cargo? Porque es un cargo bastante grande, es un cargo que de verdad, amado hermano, de verdad que es de mucha responsabilidad, porque ser pastor no es fácil, es una responsabilidad muy grande, pero vemos que a este siervo de Dios, a este varón, se le midió, y yo pienso que prácticamente fue algo de verdad de parte de Dios, porque yo me pongo a pensar en el rey David, y el rey David tenía una seguridad que Dios siempre iba a estar con él. Y eso podemos ver que nuestro hermano José dijo, no, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servir en la obra. Y por eso él aceptó. Pero vamos a ver qué más lo llevó a él a aceptar este cargo tan importante en su vida. Lo sigo dejando aquí con nuestro hermano pastor. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, como estaba relatando nuestro hermano, así fue. Y yo trabajaba de mi cuenta, tenía una empresita de cloro, yo hacía cloro, yo traía de Bucaramanga la materia prima y yo lo preparaba y lo envasaba y lo distribuía en el comercio. Tenía clientela en Saravena y en Tame, y en el hospital de Saravena tenía también contrata. Yo les despachaba mensualmente 50 galones de cloro para el hospital, y con eso era el sustento y me iba bien con este trabajo allí en Saravena, porque yo vivía en Saravena. Entonces, ya cuando me dieron la noticia o la propuesta de que saliera al ministerio, pues yo no lo pensé dos veces, porque ese era siempre mi anhelo era ese. Cuando yo conocí al comienzo la palabra, allá en el campo no había luz eléctrica, ni había digamos, como los medios que tenemos hoy. No, yo me levantaba a las 4 de la mañana con una velita, estudiaba la Biblia y me iba, el domingo me iba por allá por la vereda a visitar a algunos amigos, unos vecinos, y a llevarles el mensaje. Y esto era mi anhelo siempre. Cuando me dieron la oportunidad de que si quería salir al ministerio, pues yo no lo pensé, digamos, dos veces, sino que yo dije, bueno, ese es mi anhelo. Entonces, yo tenía mi empresita y yo le dije a un hermano en la sangre, le dije, le vendo mi implante, le vendo mi empresa porque yo voy a salir al ministerio. Y sí, él me compró lo que tenía, todo, y la clientela se la dejé allá en el hospital. Y así fue que esta propuesta me la hizo, digamos, el hermano Héctor Zambrano, que en ese entonces él tenía un cargo, era supervisor de la misión, y el hermano Rafael Aguirre, que ya él falleció,
que también era presidente de la misión. Ellos me propusieron y así fue. Ellos me dijeron, bueno, eso fue ya en el año 94, en una convención que en ese entonces se hacía en el mes de enero. Entonces me dijeron, ¿cuánto tiempo necesita para tener todo listo? Y yo le dije, bueno, deme un mes. Así fue que para el mes de febrero ya yo tenía que tener todo ya preparado. Y el campo que me han propuesto era para Florencia, una vereda que llamaban La Mono. Para allá era que yo tenía que, digamos, ir a ese campo a recibir esa obra. Entonces ellos dijeron, listo. Nosotros lo llamamos y le damos, digamos, los viáticos y todo para que se vaya. Así fue que pasó enero, pasó febrero, llegó marzo y no hubo una respuesta de allá. Entonces el hermano Héctor Zambrano me dijo, bueno, listo. Entonces, como no hay respuesta de arriba, entonces se va para la ciudad de Arauca. Va a pastorear la obra en Arauca. Esta obra en Arauca era una obra pequeñita, porque ahí había, digamos, la obra que había allí. Un pastor se rebeló contra el Señor en ese caso, sí. Y él se apoderó de todo y a los pocos hermanos que no quisieron quedarse con él por la rebelión de él, entonces quedaron solos. Y de ahí mandaron a un varón soltero para que los pastoreara. Y él los pastoreó 2 años. Y cuando ya yo llegué, pues habían aproximadamente unos 15 hermanos que se congregaban ahí. Entonces yo recibí esa obra en el año... Sí, el hermano Héctor Zambrano me propuso pues a salir al ministerio. Se esperaba la razón de arriba porque habíamos quedado que era para Florencia, pero no hubo respuesta. Entonces el hermano Héctor me dijo, bueno, se va para Arauca. En Arauca pues la obra estaba pequeña porque había habido una división. Y yo llegué allí en el año 94, el 9 de marzo de ese año 94. Allí ya tomé esa obrita y comencé a trabajar allí en esta obra. Y bueno, pues como ya yo tenía una experiencia ya más o menos porque yo participaba siempre en las escuelas dominicales, a veces me dejaba en la escuela dominical. Entonces ya yo tenía una experiencia más o menos y comencé a trabajar allí en Arauca. Y eso para mí es una experiencia muy maravillosa, muy hermosa. De verdad que sí. Pues digamos, mis hijos son 3 del matrimonio, que es Janet, la mayor, y Freddy, el que le sigue, y Julie, que es la esposa del hermano Antonio, aquí estamos aquí en la entrevista. Y bueno, allí ellos me acompañaron y mi esposa fue de grande ayuda para salir adelante en el ministerio. Allí hubieron cosas, digamos, duras, porque en el ministerio pues hay cosas bastante fuertes, porque pues, uno tiene experiencia de unas cosas, pero no tiene experiencia de todas. Y allí llegaron unas pruebas bastante fuertes. Pero la gracia del Señor es sobre nosotros muy grande, en el cual pues pude salir adelante y allí digamos, no había donde congregarnos. Fue en un saloncito pequeño y bueno, la iglesia comenzó a crecer. Y en menos de 2 años ya teníamos el salón de los cultos, la casa pastoral, y allí comenzó a crecer la congregación. Hay una congregación. En ese entonces fue cuando se convirtió el hermano Antonio, porque él se convirtió allí
También se convirtió el hermano Ariel Ruiz, que es el esposo de mi hija Yané, la mayor. También se convirtió allí. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque ellos están trabajando. El hermano Antonio pues pastorea aquí en Pore, y el hermano Ariel pues le ayuda ya al hermano en Saravena, al hermano Javier Vázquez. Y eso es algo tan hermosísimo. Allí pues trabajé 5 años en la ciudad de Arauca, y esa experiencia allá en Arauca fue algo hermosísima, porque de verdad estuve digamos, unas cosas que fueron tan maravillosas, de la gente, los hermanos muy amorosos, una congregación hermosísima. Esto fue muy, muy, muy maravilloso. En un retiro juvenil que se hizo aquí en Pore, vinimos a este retiro juvenil. El hermano Héctor me dijo: prepárese, hermano, porque va a ser trasladado de allá de Arauca para Yopal. Bueno, yo sentí como un escalofrío, pero bueno, yo dije, bueno, que sea la voluntad del Señor. Y así fue que el año siguiente, después de la convención, el 6 de febrero, fui trasladado para Yopal. Llegué a Yopal. Allí la congregación no eran sino 2 familias, solamente eran 2 familias en una casa de un hermano. No había templo, no había nada, nomás un hermano que cedió un saloncito para hacer los cultos. Y para mí, pues ya estando bien, digamos, conformado en Arauca para llegar nuevamente a abrir la obra, a vivir, digamos, arrimado donde el hermano, todo esto pues para mí era complicado. Y comencé a clamar al Señor que nos sacara de allí y nos diera un lugar donde congregarnos que fuera propio. Y mire cómo son las cosas del Señor tan maravillosas. Allí una señora que urbanizó el barrio donde vivimos, sin conocernos, sin yo conocerla ni nada, ella cuando urbanizó ese barrio, ella apartó un lote para la misión Buenas Nuevas. Entonces, cuando yo llegué, el hermano que estaba ahí encargado de esta obra, que era el hermano Javier Vázquez, él era soltero, estaba encargado ahí de los hermanitos, me dijo: hermano, ¿sabe que una señora regaló un lote para la misión? Y yo dije: ¿cómo así? ¿Y usted ya lo recibió? Dijo: no, yo no he ido por allá. No, hermano, lléveme allá. Lléveme donde es la señora y yo lo recibo enseguida. Y me llevó. Y hablé con la señora y me dijo: yo les tengo asignado un lote y no han venido a recibirlo. Y yo dije: pues aquí estoy, yo lo quiero recibir. Y le dijo a un hijo: vaya y muéstrele dónde es el lote al hermano. Y me mostró dónde era el lote. Inmediatamente le dije a los hermanitos que estaban ahí: hermano, vamos a ponerle mano a ese lote, vamos a levantar ahí el lugar para los cultos. El barrio no tenía ni luz, ni agua, ni nada, ni alcantarillado, nada, no tenía, pero ahí nos ubicamos. Hicimos una ramada, hicimos el lugar de los cultos y comenzamos a trabajar ahí en ese lugar. Eso fue una experiencia maravillosa para mí, y ver la mano de Dios como tan preciosa, que nos abrió puertas, nos dio la victoria, que ese barrio creció en un momento pero tan rápido, que nos pusieron los servicios, y después le compramos otro lote a la señora, y ahí es donde tenemos hoy la central de Yopal, de la misión. Entonces, ahí trabajé 6 años con la congregación. Levantamos la casa de los cultos, todos los 2 lotes, los construimos. Y mire cómo son las cosas tan preciosas. Que yo tenía una casita en Saravena
y no me daban ni un centavo por esa casa, porque por la cuestión de la violencia. Y cuando llegaba, y cuando le negocié el lote a la señora, porque yo le negocié el lote sin plata, enseguida salió el comprador allá y yo vendí la casa en Saravena. Y con eso le compré el lote a la señora y levanté mi propia casa allí. Esto fue algo precioso, algo que el Señor le hace unas obras tan perfectas y uno ve la misericordia de Él, cómo se extiende para nosotros, porque la verdad no lo merecemos, pero Él es muy misericordioso y vela por el bienestar nuestro. Así fue que levantamos ahí en 6 años y me dice otra vez el hermano Héctor, hermano, tiene que irse para Barranquilla. Uy, hermano, para Barranquilla, sí, señor. Y bueno, yo dije, bueno, que sea la voluntad del Señor. Comencé a orar al Señor. Si es su voluntad, pues bien. Y así fue que eso fue en el 2005. Me dijo el hermano, vamos para Barranquilla para que mire a ver, para que usted, digamos, mire el lugar y podamos alquilar una casa y para que usted se quede allá como ministro de allá. Pero allá no había obra, allá no habían creyentes, era una obra en blanco, era una obra totalmente en blanco. Y llegué, y bueno, yo me fui solo, no me llevé a la esposa, me fui solo y alquilamos la casa y me reubiqué ahí y me dejó él un compañero, un hermano que hoy es pastor en Padiariporo, el hermano Carlos Gamboa, me lo dejó de compañero. Y allí estuvimos, hacíamos la escuela dominical solamente a las sillas, no había un alma que se congregaba porque no había. La gente por ahí pasaba y nos observaba. Y mire, uno tiene que, digamos, Dios le da a uno las pautas, Dios le da a uno las ideas para que sea creativo. Como es que en la costa les gusta mucho la bulla, digamos, la música. Entonces yo me había llevado una caja, una caja de vallenata. Me la han regalado aquello pal y me la llevé. Entonces yo comencé a cantar coro y a tocar la caja y el costeño cuando oye una caja o una guacharaca, ellos se emocionan. Y yo tocaba. Entonces en eso llegaron 2 jovencitas ahí con la mamá que se iban a congregar con nosotros ahí. Ya dije yo, bueno, bien. Y esas muchachas tocaban muy bien la caja y las 2 tocaban la guacharaca y la caja. Muy bien, eran excelentes. Entonces yo le dije, bueno, yo canto y ustedes tocan. Y formábamos las fiestas, yo cantando coro ya, tocando, y se amontonaba la gente y los muchachos todos se amontonaban ahí en la puerta. Y bueno, esto pues fuimos cogiendo confianza hasta que se comenzaron a convertir los primeros cristianos ahí. Esto fue una experiencia también muy maravillosa. Pues allá no fue tan fácil, allá fue bastante duro. Fueron 6 años de trabajo para ver, digamos, una obra fundamentada. Pero nos dio el Señor privilegio de comprar el lote y edificar la casa para los cultos y para vivir. Allí fue algo muy, muy maravilloso. Claro, tuvimos que trabajar fuertemente y digamos, sufrir, digamos, en cuanto a que la situación, porque la cultura costeña es muy diferente a la cultura de acá, de nosotros. Ya aprender pues toda la cultura, aprender el comunicarse uno con la gente, relacionarse, no fue tan fácil. Pero allí se levantó una obra. Ahí se convirtió un hermano oriundo del Carmen de Bolívar y la esposa barranquillera. Y comenzamos a trabajar con ese hermano que hoy es el pastor allá de esa obra. Cuando yo me
Pues cuando yo entregué la obra, estuvo el hermano Javier Vázquez a cargo de esa obra. Pero cuando salió el hermano Javier Vázquez, que duró 5 años también, quedó el hermanito que yo evangelicé allá, quedó encargado de esa obra maravillosa. Y hasta el día de hoy, ahí está la obra, ahí está el hermano trabajando con esos hermanos, muy queridos, muy, muy preciosos. Y digamos lo que se hizo allá en ese lugar de Barranquilla. Sí, mi hermano. Entonces, esto es lo maravilloso de la obra. Y después, ya yo tuve 6 años trabajando allá. Claro, era fuerte el calor, digamos, y todo, los modales y todo muy fuerte. Y de ahí entonces, cuando ya me reemplazó el hermano Javier, me regresé nuevamente para acá, para el llano, aquí para Yopal. Cuando llegué aquí a Yopal, yo dije, bueno, voy a echar una descansadita. Y le dijo el hermano Zambrano, no señor, en Saravena el pastor que estaba ahí se fue y dejó la obra tirada, así que se va para Saravena a levantar esa obra. Ah, bueno, mi hermano. Y así fue que me fui para Saravena. Y imagínese usted una obra pues ya muy bonita. Y ya últimamente con lo que hizo el pastor, el mal testimonio y todas esas cosas, no habían quedado sino 5 hermanitos que se congregan nomás. Y yo llegué ahí a trabajar con esa obra, a clamarle al Señor. Se fue levantando, a unos que se han apartado se reconciliaron, otros volvieron, que se han ido para otros lugares, volvieron y se restauró la obra en Saravena. Fue algo muy precioso. Allí esos hermanos me colaboraron muchísimo para levantar esa obra y estuve 2 años allí trabajando, pero solo. Mi esposa no se fue conmigo, sino ella quedó aquí en Yopal. Y yo estuve 2 años allí solo trabajando. Y se restauró la obra hasta cuando llegó el hermano Javier Vázquez, porque él lo trasladaron de Barranquilla nuevamente para Saravena. Y ahí está mi hermano Javier Vázquez con esa obra maravillosa, una obra preciosa. Entonces, todo esto es el trabajo ministerial, el trabajo que uno puede realizar. Después de que me vine de Saravena, se había abierto una obra en Tauramena y me dijeron, bueno, ¿quiere irse para Tauramena a trabajar allá? Y yo dije, bueno, ese es mi anhelo. Y estuve 1 año en Tauramena y allí pues comenzamos a trabajar con estos hermanitos. Bueno, 1 año no más porque no, digamos, otro hermano que tenía también deseos de trabajar, entonces le dije yo, pues tome esa obra y sáquela adelante. Y yo me regresé nuevamente para acá y abrimos una obra aquí en el 15 de octubre, que era una invasión. Abrimos una obra ahí y comenzamos a trabajar. Ya cuando ya la gobernación le dio las casas a los invasores, entonces esa obra se trasladó para la bendición. Hoy está esa obra funcionando ahí en la bendición. El hermano Lázaro Tumay es el pastor de esta obra. Resultados de esa obra que estuvo en la invasión. Y allí está la obra maravillosa. Entonces, esto es digamos, el trabajo en el ministerio, pues es un trabajo arduo, no es para todos, pero cuando podemos nosotros trabajar y podemos nosotros encajar en las cosas, pues es algo maravilloso. Para mí ha sido algo muy precioso. Y bueno, y anhelo ese, digamos, continuar hasta donde Dios lo permita. Y entonces, de ese entonces que salimos de Tauramena, yo salí de Tauramena y se abrió la obra acá. Después que se abrió la obra, digamos, en la bendición, yo sufrí 2 cirugías, una
porque abrimos la obra en eso se abrió la obra en Orocué. Y entonces ahí el hermano que me acompañaba acá en la invasión, lo enviamos para Orocué, que es el hermano Darío Villasana. Y allí sufrí yo un golpe, me caí, una caída y me golpeé la cabeza y de ahí se me hizo un hematoma, tuve que ser intervenido quirúrgicamente, salí bastante débil, muy complicada la cirugía. Y de ahí pues ya me restauré de esa cirugía y después entonces tuve que ser intervenido de corazón abierto. Me hicieron una cirugía de corazón abierto, tenía 3 arterias del corazón obstruidas y de ahí entonces ya gracias a Dios pues salí de esa cirugía, me recuperé. Ya pues quedé así como ese receso, pues, hasta que ya me recuperara bien de esas cirugías. Entonces ya se vino la pandemia que hubo. En ese caso, pues yo dije, bueno, yo creo que hasta aquí de pronto no voy a trabajar como directo, como encargado de obra, sino más bien le voy a colaborar al pastor local, voy a estar ahí colaborándole. Entonces me le presenté al pastor que estaba aquí en Yopal, le dije, hermano, yo quiero trabajar, yo quiero ayudarle, yo me presento como ayudante, como para que lo que sea bueno. Y él me dijo, listo, hermano. Entonces se vino la pandemia y en esa pandemia fue que pues falleció el hermano, el pastor falleció y falleció un anciano también de ahí de la iglesia. Entonces la iglesia quedó sin pastor. De ahí entonces me llamaron los hermanos, los directivos, me dijeron, hermano, ¿se encarga usted de la obra aquí en Yopal? Yo dije, bueno, pues para mí es un privilegio, para mí es un honor. Me encargaron de la obra aquí en Yopal y hasta el día de hoy estoy trabajando aquí en la ciudad de Yopal con la iglesia. Y bueno, para mí ha sido de mucha bendición. Entonces, esto es la parte pues que ministerial, lo último pues que Dios me ha dado ese privilegio de poder tener esa dicha de pastorear la obra del Señor aquí en esta región. No, pastor, una pequeña pregunta. Tengo entendido que a usted le encomendaron un trabajo de supervisor también, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo fue que duró? ¿Cómo fue su trabajo en la supervisión de la zona? Cuéntenos algo que también es bonito uno aprender, pues Dios sabe bendecirnos por medio de ustedes con esas experiencias de las cuales nos ayudan a prepararnos a nosotros también. Entonces quiero saber y que nos enseñe a nosotros cómo fue su trabajo en este cargo también como supervisor de la zona, hermano José. Bien, mi hermano, sí. Yo estuve 5 años de la supervisión de la zona del Casanare. Pues fui nombrado como supervisor de la zona Arauca y Casanare, pero ya como al año, pues las 2 zonas me quedaban muy grandes, muy extensas. Entonces ya ahí quedé solamente en la zona del Casanare, fueron 5 años. Pero en esos 5 años se hizo una labor muy bonita porque yo le puse mucho interés a las obras allá en el Meta. Pues se pudo patrocinar la obra ahí en Cobizán y la obra en Porfía, que es una obra muy bonita, y la obra en Acacias también. Entonces, en ese tiempo de la supervisión también se abrió la obra en Orocué y El Porvenir, y de ahí, digamos, se pudo restaurar la obra en Tauramena, por lo cual se colocó pastor en Orocué, en El Porvenir, que es el hermano Darío Villasana, el hermano Jorman Rivera en Tauramena, allá el hermano Melvin Romero allá en Porfía, el hermano William Pacazuca allá en Acacias Meta, ¿sí?
De manera que se pudo hacer una obra muy buena en estos lugares. También pues estuve encargado de la obra en Sogamoso unos meses, y también pues visitando la obra de donde estuvo usted pastoreando, Soatá, sí, se visitaba esas obras. Unas familias en Bucaramanga, yo las visité bastante, que hoy pues están en Villanueva. Es una familia que ellos pues en esa supervisión se les animó mucho, se les dio mucha, digamos, palabra para que perseveraran, porque estaban muy aislados. Y esos 5 años fue de grande bendición. Se realizó por primera vez en Los Morichales una campaña que hicimos por primera vez para establecer la obra allá, y hasta el día de hoy pues se realizan todos los años las campañas en Los Morichales, y esas campañas pues fueron organizadas desde acá de la supervisión, claro, en el apoyo de los otros hermanos, digamos, pero la iniciativa se nació de acá, de la supervisión. Entonces para mí ese tiempo, esos 5 años fue de mucha experiencia, trabajar con los campos, trabajar llevando, pues animando a los hermanos de un lado, del otro. Y pues fue un trabajo bastante agitado, muy agitado, porque tenía que ausentarme pues de mi hogar por semanas o a veces por meses. Pero bueno, en la obra del Señor uno lo hace con mucha alegría y con mucho gozo, porque la verdad es que trabajarle al Señor, como dice el apóstol Pablo, la obra del Señor no es en vano. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy preciosa este trabajo de la supervisión. Claro. Pues ya en esta elección que se hizo, en esta elección que para la supervisión del año pasado fue, o este año, sí, en este año fue en junio, sí. Pues me pusieron como candidato, pero entonces yo no quise aceptar, porque de todos modos ya, pues mi edad no ya me da para eso, ya yo tengo 76 años, y esto pues siempre es digamos, un trabajo agitado y de de recorridos, pero no, es algo hermoso, sí, mi hermano, claro. Bueno, de verdad que son experiencias muy hermosas, experiencias que nos motivan a nosotros también, que estamos jóvenes en este ministerio, porque el ver el respaldo que Dios tuvo con cada uno de ustedes, con todos los pastores hasta la fecha. Vamos a nombrar a todos los pastores que han estado en estos cargos como supervisores, como pastores locales, como el caso mío. Yo he sido muy respaldado por el Señor, bendito sea el Señor. Nos da el Señor el privilegio de ministrar obras, pero lo hermoso es tener estas experiencias, ¿sí? Tener la experiencia como pastor, como supervisor. Yo me acuerdo cuando nuestro hermano sufrió la caída, cuando sufrió de este hematoma en su cabeza. Fue un ataque bastante duro del mismo enemigo, porque él sabe quiénes somos nosotros, él sabe el oficio de nosotros, y él quiere siempre acabar con los ministros del Señor. Y yo sé que la lucha fue dura, porque fue grave, esto fue tremendo, de verdad que fue tremendo, de cómo nuestro hermano tuvo una degradación motriz, vamos a llamarlo así. Yo me acuerdo tanto que con mi esposa cuidábamos de nuestro hermano pastor, y mi esposa no perdía un día cuidándolo a él, viéndole cómo iba sufriendo esto, hasta que pudimos lograr sacarlo de esta clínica donde estaba, no le hacían nada, y mirábamos cómo iba empeorando. Y no nos dimos por vencidos, sino que
le pedimos al Señor sabiduría y el Señor nos dio sabiduría de poder buscar otro lugar, y el Señor nos señaló y lo trasladamos al hospital, hoy el Hospital Oros que llaman, y allí fue atendido inmediatamente, gracias a Dios, porque los médicos habían dicho pues que él iba a quedar totalmente inservible, vamos a llamarlo así, como cuando un carro se daña y solamente está ahí. Él iba a quedar totalmente postrado, no iba a tener movimiento. Bueno, fue algo tremendo, pero no nos dimos por vencidos, gracias al Señor, se logró la cirugía. Y me acuerdo tanto, hermano José, que esa vez, cuando usted salió de esta cirugía y tuvimos el privilegio de poder volver a hablar con usted, usted recordó desde tiempo de su infancia, cuando su papá lo llevaban, iban a trabajar en un asno o algo así, y contó unas historias tan hermosas, unas experiencias también. Yo quisiera que me contara algo, cómo fue eso, ¿sí? De cómo usted hizo para recordar y nos cuente esa anécdota de su infancia cuando usted contaba acerca del asno, que un burrito que su papá siguió en el burro y ustedes se montaron en el tren, algo así. Sí, claro. No, eso es algo, yo no sé, digamos, uno se pone a analizar todo desde el comienzo y uno se da cuenta de que a pesar de uno ser ignorante y no tener ningún conocimiento, ni mis padres, ni nada, pero Dios siempre está guiando nuestra vida. Eso es lo hermoso, Dios está guiando nuestra vida. Sí, digamos, porque en la cuestión de la cirugía, digamos, en el golpe yo iba perdiendo el conocimiento, totalmente el conocimiento y la movilidad. Ya no tenía movilidad en los brazos ni en las piernas, y así iba perdiendo totalmente y el conocimiento, y iba perdiendo la noción. Pero cuando ya me hicieron la cirugía, yo volví a retomar nuevamente el conocimiento pleno, y entonces me acordaba de todas aquellas cosas que habían sucedido antes, digamos, en la niñez, en la juventud, y uno se pone a recordar eso porque uno dice, mire, la misericordia de Dios tan grande. Nosotros vivíamos, pues nuestra vida fue, pues volviendo a retomar la parte de la infancia, nuestra vida fue una vida muy, muy cruel, digamos, en el sentido de que el mundo, no sé, los sistemas, lo tratan a uno muy mal, pero Dios está ahí presente siempre. Como mis padres se separaron estando mi edad, yo era el mayor de los 5 hermanos. Mis padres se separaron y quedamos con otro hermano, quedamos con mi padre. Mi padre no era una persona, pues él era muy, muy trabajador, todo esto, pero era una persona muy tomadora, muy borracha. Él tomaba muchísimo. Pues ya cuando mi mamá se separó de él, pues más que todo se dio a eso, a vivir en la borrachera. Entonces, por él nos abandonaba mucho. Y nosotros, pues yo tenía 12 años y el que me seguía pues tenía 10 años, mi hermano. Los otros 3 hermanitos se los había dado mi mamá. Y entonces mi papá nos llevó por allá a un monte, a unas montañas, como a fundar esas montañas. Y él nos hizo un ranchito por allá en el medio de la montaña, hizo como llama uno, un rosado, una tumba de monte.
y hizo un rancho en medio de la montaña, ahí en un claro que hizo, y ahí nos metió. El vecino más cerquita quedaba 2 horas. Allí fue el sufrimiento por la separación de ellos. Yo lloraba muchísimo por la falta de mi mamá en esa situación. Él se iba por allá, para el pueblo, y duraba 8 días y hasta más de días, hasta 15 días, que no sabía si nosotros vivíamos o no vivíamos, porque él en su bebida, en su borrachera, en sus cosas, pues él estaba pues feliz, pero nosotros sufríamos el hambre, sufrimos mucho hambre, sufrimos mucha calamidad, sufrimos de todo, abandono. Y así crecí. Entonces, en ese entonces que el hermano me estaba diciendo que le contara esa anécdota del burrito, es algo muy especial, mire, algo que de verdad uno dice, Dios mío, ¿cómo puede suceder eso? Teníamos que caminar muchísimo. Teníamos un burrito y en el burrito echamos el mercado, las cosas que llevábamos y nosotros a pie. Pero claro, esas eran horas de camino. Pero y la mayor parte caminábamos por una línea del tren, por una carrilera. Pero mi papá, pues él no podía salir al caserío, al pueblo, porque de una vez ya estaba tomando. Él subimos las cosas en el burro y nos fuimos. Cuando venía el tren, y nosotros le digo, papá, ahí viene el tren, nos vamos en el tren. Y él dijo, no, mire, ahí va el burro, llévenlo. Pero nosotros comenzamos con una toalla a hacerle al tren así, como así se le hacía para la parada. Y claro, resulta que el tren pues no iba a parar, seguro que no iba a parar. Pero en el momento que iba pasando ahí de nosotros, se despegaron unos vagones, los vagones, no sé cómo sería esto, pero se soltaron. Entonces, claro, los operadores se dieron de cuenta y pararon el tren para enganchar nuevamente, y mientras ellos enganchaban, nosotros nos subimos al tren. Nos subimos y nos fuimos y dejamos a mi papá con el burro. Porque nosotros no íbamos a coger a pie y nos fuimos con el tren. Y claro, allá donde íbamos a llegar, pues era un paradero y el tren tenía que parar allí en ese lugar, porque era un paradero, era una estación. Y allá pues nos bajamos y esperamos que mi papá llegara con el burro. Pero lo que me hace pensar, digamos, era que precisamente se desconectan los vagones ahí en el mismo momento que nosotros teníamos el DC para parar y nosotros podernos subir. Entonces son experiencias que uno pasa, digamos, y eso uno tiene esos recuerdos que uno dice, oh Señor, esto no es casualidad ni coincidencia, esto es porque la mano del Señor está ahí, ¿cierto? Algo maravilloso. Y así muchas experiencias maravillosas que uno vivió en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de la calamidad, porque mi niñez fue algo muy terrible, terrible. Yo a veces me pongo a recordar y tengo que llorar en algunos momentos de considerar pues la situación. Por eso uno ve, digamos, niños sufriendo, niños desamparados, y uno le da mucho dolor ver esa situación, porque uno la vivió esas experiencias tremendas. Entonces, por eso cuando yo ya tenía, bueno, ya tenía 17 años, y ahí con mi papá, siempre ayudándole, cuidando, trabajando, porque eso sí, trabajar sí era constante. No, el viejo se puso últimamente muy, digamos, muy agresivo, y porque nosotros teníamos que acompañarlo. Se iba, se emborrachaba y nosotros teníamos que amanecer ahí con él, cuidándolo. Donde se acostaba, donde se tiraba en el camino, donde fuera se tiraba y ahí nos paraba. Y teníamos que cuidarlo ahí toda la noche, cuidando hasta que él le pasara la borrachera y pudiera parar. Entonces eso era una cosa muy traumática. No, cuando yo tenía 17 años ya no lo acompañaba, entonces él se iba y se emborrachaba.
pero se llevaba una peinilla. Y cuando llegaba, de por ahí cuando lo veíamos que venía, sonaba esa peinilla por ahí en los horcones de la casa y nosotros ahí no quedábamos ninguno en la casa. Salíamos espantados para escondernos. Y esas eran situaciones constantes. Y un día dije, no, yo no me aguanto más esto, yo me voy. Y había un muchacho que trabajaba conmigo por ahí, así, nos hicimos amigos, dijo, vámonos para la finca de mi papá, por ahí hay trabajo. Y me fui. Y ahí ya comencé a hacer mi vida propia. Mi vida ya tenía 17 años independientemente. Pero fue una cosa muy tremenda, digamos, en esa situación. Después que ellos se separaron, al tiempo mi mamá regresó por ahí y entonces los otros 3 hermanitos que ella se había llevado se unieron a nosotros y ya no éramos 2, sino éramos 5 con mi papá, 5. No sé, el pobre viejo, de verdad yo lo considero, ¿cómo sería con 5 tremendos? Porque no éramos así muy fáciles de manejar. Yo creo que por esa situación, pues él, digamos, también en su soledad y en todo, pues y yo creo que para calmar todo esto era el trago, el beber y emborracharse, era para calmar pues la situación, porque yo considero que eso no era tan fácil. Pero así fue nuestra vida, así fue en nuestra infancia. Y hoy le doy gracias a Dios porque pues uno puede valorar todo eso y también puede considerar a uno a las personas que sufren, que están en situaciones de esas similares. Y entonces, pues gracias a Dios por ello, mi hermano. Bendito sea el Señor. De verdad que son experiencias bonitas, hermosas. Algún día voy a tener el privilegio de narrar también mi vida, porque la que narra mi hermano José es de verdad que es tremenda. Pues yo no tuve en el tiempo de la violencia, pero mi papá era algo similar. Claro que no era tan agresivo. Bueno, pero bueno, en cuanto a esta experiencia, gloria a Dios, pero yo quisiera saber, hermano, que usted nos contara acerca de las experiencias como pastor, las luchas que usted ha tenido, las adversidades, los momentos en los que ha tenido que enfrentar a personas endemoniadas. Hay muchas cosas, anécdotas que también son buenas saberlas y tomarlas nosotros también como experiencia, porque de verdad, como dice nuestro hermano Héctor Zambrano, él dice que es necesario que nosotros aprendamos a estar revestidos del poder de Dios, porque a veces se presentan circunstancias, momentos difíciles donde tendremos que enfrentar a personas endemoniadas o que nos llaman a orar, a clamar a Dios por un endemoniado, y es ahí donde tenemos que vivir unas experiencias que son tremendas. Cuéntenos, hermano José, de estas experiencias como estos casos así, y en los milagros que usted ha podido ver, cómo ha visto usted también la gloria de Dios. Amén. Sí, mi hermano. Acá en Yopal tuve una experiencia. Un domingo en la tarde llegó un muchacho y nos dijo, quiero que vayan a orar por una señora que está endemoniada. Entonces yo le dije, por ahora no podemos porque vamos a iniciar el culto. Era el culto de la noche, del domingo en la noche. Entonces yo dije, después del culto. El hombre se fue, pero dejó un niño ahí, pendiente para que me acordara. Hicimos el culto y bueno, yo no me acordé más del asunto. Cuando ya terminamos, el niño dijo, pastor, ¿y va a ir a orar por la señora endemoniada? Y yo dije, ay, verdad. Bueno, ahorita, hijo, ahorita voy. Pero yo como sacándole un poco del cuerpo porque no quería meterme en este asunto porque no son cosas muy fáciles. Entonces el niño, yo me fui para la casa y el niño se fue y se estuvo ahí en la casa. Pastor, ¿va a ir a orar? Y le dije, bueno, y entonces yo le dije al hermano Javier Vázquez, que estaba ahí conmigo, y al hermano Antonio, usted estaba ahí, vamos a orar por la señora. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa que nos llevó el niño,
ya la señora no estaba ahí, ya se había ido de ahí. Entonces había un muchacho que dijo, mire, no, la señora se fue corriendo y por ahí hay unas hermanas que la están deteniendo. Entonces salimos para allá y las traían, a esa señora la traían entre como 2 o 3 señoras, la traían agarrada. Y cuando esta señora nos miró, pareció que había visto quién sabe qué, porque se puso furiosa. Y así la llevaron así agarrada y la llevaron a la casa nuevamente. Y la sentaron en una silla y entramos. Creo que entramos con el hermano Javier, el hermano Antonio se quedó en la puerta y comenzamos a orar por esa señora, a reprender ese demonio. Cuando estuvimos reprendiendo ese demonio, esa señora se fue al piso y se revolcaba como una culebra. Y inmediatamente el demonio salió. Yo creo que la sorpresa que ustedes se llevó fue grande, porque casi lo tumba al salir, pero la señora quedó totalmente libre. Después la levanté, la senté en la silla nuevamente y ya da gloria a Dios y bueno, quedó liberada. Esa fue una primera experiencia que tuve en ese entonces, pero Dios nos dio la victoria. Y así fueron algunas. Una vez nos llevaron, nos fuimos allá a la vereda Santa Marta, a Guachiría, y entonces eran unos ayunos que teníamos un encuentro de pastores. Entonces, después de como 2 días de estar ahí, yo, como la segunda noche, se me fue el sueño, no podía reconciliar el sueño, me levanté a orar, a clamar al Señor. Y así que estuve orando como hasta las 3 de la mañana. Bueno, no tenía sueño y sentía deseo de orar. Al otro día vino un señor y dijo, quiero que hagan un culto en la casa. Y entonces le dijimos a los hermanos que estaban ahí, pues, vamos, hagamos el culto allá donde el Señor. Y ese era como era a las 7 de la noche el culto. Y nos fuimos. Y cuando llegamos no era ningún culto, era una señora que estaba endemoniada. La tenían agarrada entre varios. Y eso saltaba y eso, bueno. Y entramos y nos enfrentamos con la situación. Con el hermano Daniel Tuay. Porque los otros hermanos se retiraron. Y comenzamos a clamar y a reprender ese demonio. Pero ahí nos llevó bastante tiempo. Pero el demonio tuvo que salir y la señora quedó liberada. Esa señora la habían traído de Villavicencio. Y aprovecharon que estábamos nosotros allá para que oráramos por ella, para que ella fuera liberada. Y gracias al Señor, la señora quedó liberada totalmente. Cuando estaba en Saravena, vinieron al culto unos hermanos de otra congregación. Y venía y traían una nietica, una niña como de 13 años. Entonces dijeron, ya cuando íbamos a orar por los enfermos, dijeron, queremos que oren por la nieta que está enfermita. Y otros salieron y pasaron adelante. Cuando yo estaba orando por ellos, a mí me gusta siempre abrir los ojos porque yo oro a veces y digamos cierro los ojos, pero a veces también tengo que abrir los ojos porque siento algo que uno no sabe que puede suceder. Pues estaba la niña que se reía a carcajada. Claro, por medio de la oración que estábamos todos orando no se oía nada, digamos la risa de ella, pero cuando yo vi que se estaba riendo, yo dije, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no es normal. Entonces terminamos la oración y llamé a los abuelos y le dije, miren, la niña está endemoniada. Tráigala mañana, vengan mañana lunes, vengan en ayunas y vamos a ayunar para reprender ese demonio.
Y así fue que al otro día llegaron, tempranito, como a las 6 estaban ahí. Trajeron la niña. Y yo le dije, bueno, aquí vamos a ayunar y a orar hasta que ella sea liberada. Y bueno, así nos toca que amanecer, anochecer y amanecer, pero aquí no nos vamos hasta que ella sea liberada. Y comienza la lucha. Que ella se iba y que la estaban llamando. Gracias, hermano. Que la llamaban de allá afuera. Que allá está él, allá me está llamando. Yo dije, nada. Comenzamos a reprender ese demonio. Comenzamos porque oramos como hasta las 9 y de ahí adelante comenzó la lucha. Como hasta las 3 de la tarde, hermano. Pero cuando la niña dice, se fue el que me llamaba, se fue. Yo digo, bueno, listo, ya está librada. Sí, quedó normal, pidió comida y quedó liberada. Pero un día, cuando estaba pastoreando ahí mismo en Saravena, sí, ese fue en Saravena de la niña, y estaba un sábado en ayuno, con una hermanita que había venido a ayunar ahí a acompañarme. Cuando traen una endemoniada de por allá de Cubará, y llegaron en un carro, la sacaron hacia la fuerza cargada, y dijeron, pastor, queremos que ore por esta muchacha que está endemoniada. Y yo digo, uy, Señor, le hemos llevado al hospital, le hemos llevado, y no hay ninguna solución, no le encuentran nada. Pero ella está endemoniada, está enferma. Y la entramos al salón y cerramos bien la puerta y una reja que ahí la cerramos. Y comienza la lucha. Se comienza la lucha. Ellos se salieron, los muchachos se salieron porque ellos no eran creyentes. Era gente inconversa. Y quedamos con la hermanita ahí. La hermanita cuando era... Eso comenzamos como a las 12 del día porque ellos la trajeron como a esa hora. Tenemos una hora de estar orando y la hermanita decía, hermano, yo me voy. Y se fue la hermanita y me dejó solo. Y ahí comienza la lucha tremenda. Pero el Señor es bueno. El Señor nos dio la victoria y la muchacha quedó liberada. El Señor la liberó. Cuando ya la liberó, que ya se sentó, porque ella decía unas cosas incoherencias, decía, bueno, ¿qué no decía? A veces lloraba, a veces se reía, a veces, bueno, pataleaba. Después que ya quedó normal, ya reconoció que ella tenía una niñita, la tenían allá los muchachos, entonces ahí sí la niña vino y se la cargó y pidió comida y liberada. Eso en cuanto a esta parte de endemoniados. Y a otros que han pasado. Pero quiero resaltar unas sanidades que ha hecho el Señor tan preciosas que uno puede dar testimonio de ello. Aquí en Yopal había un muchacho que se congregaba con nosotros y un día me dijo, hermano, yo tengo un tío que está desahuciado de los médicos, tiene tuberculosis y él está totalmente ya para morirse. El médico que lo estaba tratando le dijo, llévenos para la casa, denle por ahí vitaminas, compre unos calcios y téngalo allá porque es que ya es el caso de él, es un caso ya digamos se sale de nuestro alcance. Sí, él tenía los pulmones totalmente acabados. No podía caminar ni media cuadra porque él tenía que sentarse y ya era asfixiado. Lo tenían por allá en un lugar, en un segundo piso, pero sin una cama, unos tablones nomás, unos bloques para sentarse. Así allá aislado. Él no había recibido al Señor todavía. Digamos, él era inconverso y ya era odioso al Evangelio. Porque el muchacho dijo, no, mi tío no le gusta el Evangelio. Y bueno, comencé a hablar con él, le dije y hablé, le di testimonio y le hablé de Cristo, de la salvación. Bueno, el hombre aceptó al Señor. Y le dije, bueno, ahora vamos a estar orando, voy a estar orando por su sanidad. Y comenzamos a orar y bueno,
Siempre todos los días iba a hablar con él y a orar. Le llevé una silla de mimbre para que se sentara porque no tenía dónde sentarse. Y mire cómo es el Señor tan bueno y tan misericordioso, porque Dios es el que hace las obras perfectas. Le dio la sanidad al hombre. Ya yo lo miraba siempre recuperando, cada vez que iba lo miraba en recuperación, iba avanzando en la recuperación. Dejé como unas semanas de ir, y cuando llegó a la casa con la silla al hombro, la silla que le había prestado, la trajo al hombro. Hermano, ya no necesito la silla. El hombre perfectamente alentado, totalmente. Ese hombre se recuperó. Ya estaban haciendo, el sobrino de él está haciendo unas casas allá en el barrio San Jorge, y el hombre le sirvió de ayudante para batir mezcla después de estar, digamos, que no podía, digamos, estaba desahuciado totalmente. Entonces, esas son las obras que hace el Señor perfectas. Y muchas obras más que uno puede, digamos, dar fe de lo que el Señor ha hecho, tan perfectas. Me recuerdo una vez que aquí Toñito, el hijo del hermano, mi nieto, que yo llegué a la casa y lo tenían ahí una colchonetica tirado, asfixiado esto era de neumonía, ¿no? Una neumonía. Y entonces pues ahí estaba, Fanny estaba muy afanada y todo, y todos. Entonces dijo, vamos a orar por el niño. Yo le dije, mire, si ustedes confían que el Señor lo sana, oramos. O si no, o si lo van a llevar para el hospital, llévenlo para el hospital. Entonces el hermano Antonio dijo, yo confío que el Señor lo sana. Y yo, bueno, entonces, no lo vamos a llevar para ninguna parte. Oramos y ahí está el muchacho. El Señor lo sanó totalmente. Entonces son experiencias y muchas experiencias más que uno puede dar testimonio de las obras que hace el Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios, de verdad que es algo grandioso, algo maravilloso que Dios hace con nosotros como siervos de Dios. Él nunca nos deja avergonzados, y Él prometió, en su palabra dice muy claramente, le dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también si vemos en el Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 16, dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño, si bebieren cosas mortíferas no pasará nada tampoco, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces, esto quiere decir que Dios muestra su amor, su misericordia, dándole la sanidad, dándole la libertad a las personas endemoniadas, a las personas poseídas por los demonios, a las personas poseídas por enfermedades crónicas, porque experiencias hay muchas. Yo sé que el hermano, si se pone a contar de todas esas experiencias, de todos los milagros que Dios ha hecho, óigalo bien, van a ser muchos y quizás pasarán horas él narrándonos esto, porque yo sé que eso está en la memoria de él. Y bueno, pero ya para finalizar, yo quiero decirle, hermano José, usted, ¿qué consejo nos daría a nosotros como pastores que somos más nuevos, que estamos viviendo esta experiencia? ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros y también de igual forma a la iglesia en general? Porque necesitamos consejos nosotros, especialmente de siervos de Dios como usted, hermano José, como el hermano Héctor Zambrano, todos aquellos que viven un evangelio de verdad, un ministerio especialmente al máximo en la presencia de Dios. Entonces yo quisiera, hermano, ya para finalizar, que usted nos diera un consejo tanto a mí como a todos los pastores que estamos jóvenes en el ministerio y a toda la iglesia en general. Sí, mi hermano. Digamos,
los méritos en el Evangelio, digamos, lo que uno puede ver o uno puede experimentar es, primeramente, haberle creído al Señor de todo corazón. Esa es una de las cosas maravillosas. Haberle creído al Señor de todo corazón. Y una vida devocional constante. La vida devocional constante es una vida de oración, una vida de ayuno constante. Una comunión con Dios siempre, digamos, a través de la lectura. La lectura de la palabra es una de las cosas importantísimas por las cuales nos alimentamos y nos fortalecemos en el conocimiento de las Santas Escrituras. Eso es importante. Llevar una vida digamos, devocional, pero no digamos, casual, sino frecuente. No cuando uno tiene un problema es que se busca la presencia del Señor, porque uno tiene una situación, una crisis económica o porque hay algún enfermo, bueno, cualquier otra situación. No es esa, digamos, el medio para uno buscar de Dios, no. Es, así no tenga uno problemas y así uno esté bien en todo, pero esa devoción de buscar la presencia del Señor constantemente, entregarse uno de corazón al Señor, es lo que hace un ministerio fortalecido. Es la única manera de ser fortalecido un ministerio, es a través de esa devoción constante. Porque eso es lo que, digamos, hemos experimentado los que estamos y hemos visto grandes maravillas y éxitos. Porque déjeme decirle, yo me siento, digamos, muy feliz y muy contento con mi Señor por ese respaldo tan grande que Dios me ha dado. Porque a pesar de que esta obra en Yopal es una obra bastante nueva, porque digamos a comparación, aquí Pore es más antigua, esta obra en Pore es más antigua que la de Yopal. Y otros campos que son bastante antiguos. La iglesia de Yopal ha dado pastores para muchos lugares. Mire, de la iglesia de Yopal, estando, pues, digamos, en el ministerio que yo he estado ejerciendo, salió el hermano Javier Vázquez de allí. Salió el hermano Darío Villasana, salió el hermano John Vivas, salió el hermano Darío Waldrón, salió el hermano Yolman Rivera, salió usted, hermano Antonio. Todos estos pastores los ha dado la iglesia de Yopal. Entonces esto es una muestra del respaldo de Dios en cuanto a un ministerio que por la gracia de Dios y por el esfuerzo y la devoción constante se pueden realizar estas cosas maravillosas. Entonces, esto es, digamos, yo aconsejo a todos los pastores y los nuevos que están hasta ahora, pues, ejerciendo el ministerio, que les falta mucha experiencia, pero que a través de esa entrega total, una entrega sin reserva al Señor de todo corazón, esto hace fortalecer un ministerio, porque ese es el secreto del ministerio, es eso, una devoción frecuente, constante, una entrega sin reserva, una devoción que no sea parcial, sino total. Eso es algo muy importantísimo. Y pues digamos, lo puedo decir con todo el corazón, sin miedo a decir que estoy equivocado, porque las mismas cosas dan testimonio, digamos, las mismas obras dan testimonio de lo que se ha hecho. Y bueno, y todo sea para la gloria y la honra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sí, la verdad que es necesario que nosotros vivamos una vida totalmente íntima con el Señor. Pues es como yo siempre, y la palabra lo dice, es el primer mandamiento
y el más importante de todos los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso de amar a Dios sobre todas las cosas implica tener una vida íntima con Él, constante, no tener intermitente, no ser como las estrellas, no ser como las olas del mar, porque la misma palabra nos dice que no seamos fluctuantes, sino que vayamos como la aurora de crecimiento en crecimiento. Y esto quiere decir, hermano, que es necesario que nuestra vida en el Señor tiene que ser constante, una vida totalmente entregada, una vida, como usted acabó de decirlo, de devoción, totalmente de devoción, y que nuestro anhelo sea siempre estar en la presencia de Dios, siempre vivir para el Señor, no vivir para la humanidad, para el hombre, sino vivir para el Señor. Porque la verdad, de Él depende nuestra vida, nosotros le pertenecemos a Él y por Él es que nosotros vivimos, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, esta es la vida y obra de nuestro hermano José del Carmen, aprovechando porque el día que ya el Señor decida levantar a nuestro hermano, o sea, yo no sé, ya para qué vamos a narrar la historia por nuestra imaginación, ¿no? Qué bonito es que estando en vida, oiga, podamos oír la experiencia y recibir el consejo de estos siervos de Dios. Entonces, amados hermanos, amados amigos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que este video sirva para alentar a otros, que motive a otros a seguir adelante, a serle fiel al Señor, porque Él está con nosotros, Él nunca nos ha dejado, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y es promesa de Dios, y Él dice que Él no es hombre para mentir. Entonces, confiemos en Dios, Él está con nosotros, no nos alejemos de Él, que Él permanece fiel. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga rica, grande y poderosamente. Hasta la próxima.